Personas de diferentes creencias religiosas se unen para brindar consejo y fortalecer valores. Voces amigas. El tema de hoy, la fe. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de Voces Amigas. Hoy vamos a conversar un tema muy interesante, creo que importante, la fe. Vamos a hablar de la fe. Y para ello nos acompaña hoy Sadrach. Gracias. Sadrach Mesa, yo soy profesor de teología, soy evangélico y soy director del seminario ESEPA. También nos acompaña Sara. Sí, Sara Baltodano, soy psicóloga y soy teóloga también en el campo de la teología práctica y profesora de la Universidad Bíblica Latinoamericana. Gracias. Y también Carlos, tenemos la dicha de que esté con nosotros. Muchísimas gracias. Carlos Murillo, budista zen, pertenezco a Casa Zen de Costa Rica, que está ubicada en Santo Domingo de Heredia. Bien, y yo soy Edwin Aguiluz Milla, presbítero de la Iglesia Católica, trabajo en la Pastoral Social Cáritas y también soy cura párroco en La Uruca, en San José. Bien, pues vamos a conversar sobre la fe. La fe que en principio parece que tiene que ver con la religión, sí o no, siempre, ¿verdad? Vamos a conversar sobre esto, ¿verdad? La fe que parece que es tan importante en la vida de las personas. ¿Y será que alguien no tiene fe? Tendríamos que conversar un poco sobre esto. Sadrach, Sí. ¿qué nos cuentas? No, yo pienso que si alguien no tiene fe, no sería un ser humano, no sería una persona, porque la fe está relacionada con nuestra condición de personas. ¿En qué sentido? En que nosotros, para empezar, somos personas que tenemos una voluntad y entonces nosotros andamos tomando decisiones, ¿verdad? Decisiones desde las cotidianas hasta decisiones más trascendentales. Y las decisiones asociadas también, por ejemplo, con el tiempo, en el sentido de un instante después, un minuto después, una hora después, un día después, un mes después, un año después, o sea, la parte temporal hace entonces que nosotros tengamos que decidir cosas para el futuro. Y la fe está indisolublemente relacionada con el futuro. O sea, no está relacionada con el pasado, no está relacionada con el presente, está relacionada como más con el futuro. La misma Biblia dice, ¿verdad? Allá en Hebreos 11 dice la Biblia, que la fe dice es la certeza de lo que se espera. Entonces, fe y esperanza como que van relacionadas. Entonces, lo que quiero decir es que todas las personas cotidianamente andamos pensando en qué viene después. O sea, el ser humano está orientado hacia el futuro, en realidad, con sus decisiones, con sus planes, con sus proyectos. Entonces, en todo eso nosotros ponemos fe. Fe porque estamos pensando algo para el futuro. Entonces, por eso decía que para mí no tener fe es como no ser entonces un ser humano, una persona normal, común y corriente. Yo creo que ahí empieza la fe y luego podemos hablar también, desde luego, lo que religiosamente significa fe y otros conceptos también, porque no solo hay un concepto religioso de fe, pero me parece que esto es importante, que todos entendamos que las personas hacia nuestro proyecto futuro tenemos que tener fe, ya sea en lo personal, en lo familiar o en la comunidad o hasta en el deporte, en fin, proyectando el futuro es que proyectamos nuestra fe. Aunque Sadrach, sí, usted enfatiza el futuro y me parece bien porque vivimos en esperanza, que se relaciona mucho con la fe. Pero la fe se construye y se construyó en un pasado. En mi niñez se fue construyendo una confianza básica en el papá, en la mamá, en la maestra, en el médico, que nos ayuda a proyectarnos hacia ese futuro. Entonces tiene que ver un poco con el pasado, no va hacia el pasado, pero sí en una construcción
que se fue generando, ¿no? Y en ese sentido, sí, tiene que ver algo con el pasado, con el presente, pero proyectándose hacia el futuro. Como que hay un aprendizaje de la fe. Es un aprendizaje, un desarrollo, porque también hay un aprendizaje de la desesperanza, ¿no? También, claro. De la no fe, de la no creencia. También se aprende, ¿no? Cuando no se construye una confianza básica. Ahora que Sara, usted dice, hablaba de la niñez, supongo que usted es psicóloga, ¿verdad? Y tiene un trasfondo psicológico en lo que está diciendo. Yo me acuerdo aquí, bueno, si fe, uno de los componentes de la fe es la confianza. Sí. Podríamos decir casi fe es confiar, ¿verdad? Y la confianza es una capacidad humana, ¿verdad? Uno de los más importantes psicólogos del siglo XX, Erik Erikson, desarrolló una teoría del desarrollo humano. Dice que la primera capacidad que desarrolla la persona en la más temprana infancia, que es de los 0 al año y medio, se llama confianza. Confianza versus desconfianza, ¿verdad? Y es cuando aprende a confiar, eso, en la mamá, por ejemplo, en su papá, en quienes tiene más cerca. Y eso ya, podríamos decir, es la base humana de la fe, saber confiar. Cuando una persona tiene una deficiencia en el desarrollo de esa capacidad, es insegura en el futuro, va a tener problemas relacionales importantes. Entonces, creo que esa es la base. Y después, y tiene que ver con la fe religiosa también, pero en primer lugar es una capacidad humana. Por eso, como decía Sadrach, difícilmente que un ser humano no tenga fe. Es decir, si tiene un buen desarrollo, ¿verdad? Difícilmente que no tenga fe. Don Carlos. Sí, no, es muy interesante. Tal vez para complicar más las cosas, les voy a hablar un poquito de la tradición de donde vengo. En el Zen no existe el concepto de Dios. Entonces la gente tiende a creer, bueno, pero entonces no hay fe y es una técnica, es una práctica científica, etc. Y sin embargo, la fe es fundamental. Y me parece que esa fe viene de donde ustedes han hablado. Es decir, hay una fe antropológica, una fe en el ser humano. En el caso del Zen, del budismo, la fe está en que lo que dijo el Buda no era mentiras, que no era un mentiroso cuando él dijo que todos los seres eran personas completas, que no nos faltaba nada y que podían ser personas felices, digamos, y realizados como seres humanos. Entonces, es creer en eso y entonces creer en uno mismo, es decir, en cómo yo creo que yo puedo realizarme como persona. Entonces, la fe empieza con una fe en uno mismo y partiendo de que, en este caso, el Buda pues, no estaba mintiendo, que lo que él descubrió, que fue eso, que los seres humanos son completos, no era una mentira. Entonces, porque a veces la gente hace énfasis en esta otra parte más religiosa, tradicional, deísta, de que la fe en Dios, pero en este caso tenemos una fe religiosa más apoyada en la parte humana, por así decirlo. Sí, sería como un enfoque más humanista, digamos. Exactamente. Y sí, digamos, la confianza se va formando quienes son responsables en mi niñez, de mí, me ayudan a querer esa confianza o no, ¿verdad? Desafortunadamente no todos los progenitores y progenitoras crean esa confianza. Y para poder confiar en mí y poder desarrollarme como ser humano independiente de papi, mami, de maestros y también poder desarrollar una fe más madura, necesito confiar en mí, ¿no? Entonces eso es importante. Primero alguien me ayuda a crear esa confianza básica para poder tener fe y luego yo me independizo ya con mi fe. Usted va a mencionar algo, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo creo que lo que estamos comentando es como la riqueza de este concepto de fe, que por ser en realidad como una condición humana presente en todos nosotros y
al ser nosotros una unidad también, entonces quiere decir que va a ser algo muy rico, algo muy complejo. Hay un teólogo también famoso, hablando de la fe, dijo que la fe era conocer, dijo que la fe era confiar y dijo que la fe era confesar. Ahora, eso quiere decir que la confianza, ¿verdad?, que hemos comentado, la confianza es fe, desde luego. Y ahí entra esto que estamos comentando de confianza en uno mismo, confianza en las personas que conocemos, ¿verdad? Pero vean ya, confianza, conocemos, y fe era conocer y confiar. Entonces, como que la fe sí implica un conocimiento también, Claro. ¿verdad? Porque sin conocimiento, entonces, no se puede dar una confianza. Y estábamos añadiendo el elemento, entonces, también como que los seres humanos nos vamos como entrenando en la fe, como que vamos aprendiendo o desaprendiendo, desarrollando o no desarrollando, ¿verdad? Entonces sí, no hay duda de que hay personas que dicen, yo no confío en nadie, ¿verdad? Entonces creo que tendremos que comentar también lo contrario a la fe, que es entonces la pérdida de la fe o la no confianza o el decir, no, yo no tengo fe en nadie, y también comentar un poquito los objetos de la fe entonces, porque como ya mencionaba Carlos, ¿verdad? Bueno, si en la parte del budismo zen no es Dios, sino nosotros mismos o la humanidad, entonces habrá que comentar, bueno, ¿está bien poner la fe en todo lo que se nos ocurra? ¿O habrá como objetos más dignos de la fe que otros, ¿verdad? Entonces, como digo, es un concepto muy rico de la fe. Claro. Sí, evidentemente también hay en qué desconfiar, ¿verdad? Eso es una de la otra parte, ¿verdad? Pero el problema, y ahora que lo que decía Sara me parece muy interesante, pero ciertamente lo normal es que haya una capacidad de confiar, ¿verdad? Y comúnmente, bueno, lo que usted decía, Sara, tiene que haber un conocimiento también, si no confiamos en cualquier acierto, ¿verdad? Yo, por ejemplo, no le doy a cualquiera las llaves de mi casa. Hay personas que las tienen, las llaves de mi casa, pero no cualquiera. Cuando la oyes a alguien, ¿en quién confío? ¿De quién me fío? Bueno, fío de ahí viene, ¿verdad? Sí. Y por supuesto, entonces hay una base también de racional, digamos, y de conocimiento de la persona para yo poder fiarme. Y de cara al futuro, yo se las doy sin saber qué va a pasar, pero confío que no me va a... Confío en esa persona, me fío de ella y sé que no me va a defraudar, haciéndome una trastada en mi casa, ¿verdad? Y entonces aquí una conclusión importante que yo sacaría, una primera enseñanza, es un mensaje para los padres, madres de niños y tutores, personas que trabajan en la educación de niños, porque hay que educarlos en el desarrollo de la confianza. Con buenos modelos, por supuesto, el niño en su más tierna infancia no va a aprender racionalmente, pero sí de lo que va a aprender es del trato que recibe. Yo trabajé de capellán de hogares CREA varios años y allí se trabaja con esta teoría que decía de Erik Erikson, ¿verdad? La primera capacidad que se desarrolla es la confianza. Por un mal desarrollo que tiene que ver con la educación, de esa capacidad muchas personas se vuelven muy inseguras y esto les va a pasar una factura y tiene que ver mucho, por ejemplo, con el problema del consumo de drogas. Entonces es necesario un abordaje, ¿verdad?, en la educación de los sobre todo de ayudar a padres y madres en la educación de sus hijos para el desarrollo de la confianza. Pero bueno, tenemos que ir a un corte y ahorita regresamos. Vemos que la fe es algo dinámico, es algo comúnmente dado, ahí me cayó una luz y ya yo tengo fe o no tengo fe, sino que es algo que va creciendo y se va construyendo a partir de la evidencia y la práctica. Estamos de vuelta en Voces Amigas, conversando sobre un tema tan importante como el tema de la fe. Y así como hablamos de la fe, podemos hablar igual de aspectos diferentes de la fe.
y nos surge la idea de la duda. ¿Juega la duda un papel importante en la fe? ¿Debilita la duda la fe? ¿O por el contrario puede ser más bien un vehículo para fortalecer esa fe? No sé qué piensa usted, Sara. Sí, para mí la fe y la duda van desarrollándose. Al principio yo sé que la confianza básica es importante, ¿no? Una confianza intuitiva. Necesitamos, por protección, también confiar en quienes nos están cuidando. Y copiamos al inicio de nuestra vida la fe de las otras personas. Y es algo literal, ¿no? Creemos lo que nos dijeron, y entonces, porque también necesitamos que nos acepten. Nuestro papá y nuestra mamá, maestras, nuestros hermanos, hermanas, tenemos que nos acepten, y eso es parte de volverse un ser social. Pero llega un momento cuando ya no creemos absolutamente en lo que nos dicen, y eso es una señal de madurez. Por eso la duda es importante. Cuando yo empiezo a dudar, a preguntarme ¿por qué? ¿Y por qué? Esto me han dicho así toda la vida. Me han dicho que Dios está en los cielos, ¿ok? Y que el diablo está en el infierno. ¿Y qué es cielo? ¿Qué es infierno? ¿Qué es? Y que el infierno está lleno de fuego. ¿Qué es eso? Y que en el cielo va a haber calles de oro. Entonces empezamos a cuestionarnos. ¿Y dónde es el cielo? ¿Qué calle de oro? Si es un estado espiritual. Entonces empezamos a descubrir que hay muchas interpretaciones sobre ese Dios, sobre ese diablo, el bien y el mal. Y ahí nuestra fe se madura. Entonces, yo creo que cuando empezamos a desmontar una fe que no es nuestra y que quizás no estamos realmente convencidos de eso, empezamos a madurar en la fe, en una fe ya personal. Como todas las dimensiones del ser humano, está sujeta a maduración y a crecimiento. Vamos creciendo en la fe, vamos creciendo en otras capacidades y facultades y dimensiones del ser humano. Y también entonces cabe educar la fe también, pues es la educación en la fe. Y eso implica entonces también como retroceso en la fe, vamos a decir, como una fe truncada que nace entonces de malas experiencias, ¿verdad? Porque cuando la persona va creciendo en relaciones y en confianza con otros, por las experiencias negativas, entonces puede dejar de confiar, ¿verdad? Y lo que comentabas, sabemos que traumas en la niñez son muy fuertes, ¿verdad? Y marcan a la persona en su desarrollo. Entonces la persona puede perder la fe en las personas, perder la confianza en las personas. Entonces la vida es ese ir y venir, ¿verdad? De confiar y no confiar. Entonces, esto yo creo que podemos relacionarnos también con la parte de conocer. Por ejemplo, uno a veces, cuando a una persona le cuesta confiar, uno podría decirle, pero bueno, date el tiempo para conocer a esa persona. ¿No es cierto? Porque la persona no confía por sus experiencias pasadas, experiencias negativas. Para llegar a confiar en una nueva persona es solamente conociendo a esa persona, porque sin conocerla la puerta está cerrada. Hay una barrera de desconfianza, pero es poquito a poco el ir conociendo a esta otra persona para que pueda empezar a confiar también e ir confiando poquito a poco. Entonces, esa relación entre fe y conocimiento, entre confianza y conocimiento, también se ve en esta parte de las relaciones personales, que yo creo que es importante porque a veces tenemos también solo ese concepto de fe como fe ciega, ¿verdad? A fin de cuentas se ha contrapuesto muchas veces la fe a la razón, ¿verdad? O la fe al conocimiento. Y yo creo que eso no es real en la experiencia de nosotros las personas. Claro. También estas cosas van juntas. Y por eso es que la duda
que comenta Sara, la duda también es parte de nosotros las personas, pero a veces la duda viene asociada también con esta cuestión del conocimiento. O sea, a fin de cuentas, muchas dudas son esas dudas o intelectuales, ¿no es cierto?, del pensamiento, del conocimiento. ¿Por qué? Porque la fe incluye conocimiento e incluye esa parte relacional de confianza. Entonces, tal vez lo que estoy tratando de decir es que como la fe es connatural a nosotros las personas y las personas nos desarrollamos en el tiempo, entonces también la fe se desarrolla en el tiempo. Pero como el desarrollo nuestro humano no es así de perfecto, de que siempre vamos para arriba, pues tampoco la fe no siempre va para arriba. A veces la fe también puede ir para abajo de experiencias negativas que hemos tenido, y esto se aplica, creo, a las relaciones personales como a la parte ya propiamente religiosa, en cuanto a crecer en la fe o no crecer en la fe. Incluso hay un concepto que usamos con frecuencia para referirnos a ciertas situaciones, hablamos de crisis de fe. Aquí estamos en una crisis de fe. Y las crisis son parte de la vida humana. Y son bienvenidas las crisis. Porque ayudan a crecer. Sí. De la crisis tiene que resultar, en principio, un crecimiento. Sí. A mí me parece muy importante esto que dices. Esta frase que vos dijiste, la certeza de lo que se espera, me retumba. Y ahí asocio esta frase con el tema que usted hablaba del conocimiento. Es decir, uno empieza con una confianza, pero en la medida que uno va experimentando, va practicando, esa confianza se convierte en certeza. Es decir, va uno voy viendo resultados de esta práctica, de esta fe, de este conocimiento, digamos, de enseñanza al cual yo creo. Entonces, poco a poco esta confianza se va convirtiendo en certeza, y que me parece que es muy importante. Claro, lo que hay que conocer es infinito, entonces siempre hay algo más en cual uno va a apostar o dar el beneficio de la duda o la confianza, pero es importante. Para comentarles algo también muy importante, en el Zen la duda es fundamental. Se dice que para poder desarrollarse uno en el Zen tiene que haber fe, duda y determinación. La duda sirve como una especie de taladro para profundizar en la concentración. Es decir, si uno dice, ¿quién soy yo? ¿O qué hago yo aquí? ¿Cuál es el sentido de eso? ¿Qué es? Entonces, eso se vuelve en un problema que uno no lo puede soltar, que ahí está. Y entonces eso hace que uno gane en atención y concentración, que son, digamos, aspectos básicos de la meditación. Entonces, eso sirve como taladro, la duda. Es importante. Es decir, no es simplemente decir, sí, yo creo en lo que dijo, en este caso, Buda, punto. No, es, ¿qué quería decir? Realmente tenía elementos para decirlo. Es decir, hay un cuestionamiento que es el que va haciendo que uno penetre a niveles de conciencia más y más profundos. Carlos, y esa metáfora que usa del taladro me parece importante, porque el taladro profundiza y también destruye, Revuelca, o sea, revuelca o destruye, y necesitamos deconstruir algunas malas enseñanzas, o enseñanzas incompletas, o enseñanzas fundamentalistas, que es así, usted tiene que creer así, porque la fe tiene que ver mucho con obediencia también, creo yo. Entonces, usted debe creer así, debe obedecerme porque así son las cosas. Y cuando se le pregunta, o un niño pregunta por qué, que hay una etapa del por qué, como a los 3 años, 4 años, ¿y por qué? ¿Y por qué? Y empieza a preguntar por qué. A veces es no necesariamente para recibir una respuesta filosófica o existencialista sobre esa pregunta, sino relacional, ¿no?
que me hable, que diga, y aunque yo no entienda lo que me dice, que... Entonces, el taladro ayuda a deconstruir. Y ahí está la duda, porque, y a veces vuelvo a construir profundizando más en eso. Claro. Y es que es importante que ahora que decías esto de construir, porque también uno tiene que, la fe no está aislada de toda el resto de nuestra realidad personal, ¿verdad? Y ahí interviene el conocimiento, como decía ahora Sadrach, ¿verdad? Y uno tiene que ser crítico respecto de su conocimiento, porque nunca, es decir, lo que uno pretende conocer es un reflejo de una realidad, ¿verdad? Yo conozco a Sara, pero estoy construyéndome una imagen de Sara, que no la agota Sara. Es más, ni siquiera uno puede conocerse plenamente, se va descubriendo, ¿verdad? Como persona. Uno no conoce todo lo que pasó cuando estaba en el vientre de la madre, cuando estaba pequeñito, ni siquiera conoce toda su carga genética y demás. Entonces uno tiene que ir variando su comprensión, porque muchas veces tenemos una imagen de una persona, de Dios, de una realidad, y por lo tanto habrá que ir deconstruyendo, ¿verdad? Y sometiendo a crítica el propio conocimiento que está muy relacionado con la fe, ¿verdad? Y es interesante que vemos que la fe es algo dinámico, es algo comúnmente dado, ahí me cayó una luz y ya yo tengo fe o no tengo fe, sino que es algo que va creciendo y se va construyendo a partir de la evidencia y la práctica. Es decir, en este caso, si uno, en lo que uno crea, digamos, depende de la tradición, pero es algo dinámico. Me parece que eso es importante porque la gente cree que o tengo fe o no tengo fe, ¿no? Y la cosa no es así, es mucho más profundo y más complejo. Sí, no son excluyentes, ¿no? Tener fe. Y la fe muchas veces se relaciona con religión, digamos, y no necesariamente es con religión, es creer en la vida, creer en las demás personas, confiar en todo lo que hemos mencionado acá. Cuando vamos al médico tenemos mucha fe de que ese médico o esa doctora sabe el medicamento que me está dando. Y es increíble cómo entregamos nuestra fe y ni siquiera preguntamos, doctora, ¿y qué me está dando? ¿Ya? ¿Y ese qué efecto va a tener sobre mí? Porque son químicos que me están dando. Entonces, tenemos una fe de esa manera. Vamos a ir a un corte y vamos a regresar entonces en unos momentos. La fe es esa respuesta humana a esa iniciativa de Dios de hacer. Regresamos a Voces Amigas, estamos conversando Edwin, Carlos y Sara sobre el tema de la fe y en el campo específicamente religioso. ¿Cómo definimos la fe desde nuestras tradiciones? Edwin. Bueno, la fe, como decíamos, hay una base humana, ¿verdad? Es una capacidad humana y la referimos en primer lugar a las personas, fe en otras personas, confiar en otras personas. Pero para las tradiciones religiosas, que tenemos una dimensión trascendente en el sentido de entender a la divinidad, entender un Dios personal con el cual tenemos relación, pues se aplica, ¿verdad? La fe. Entonces la fe, bueno, por ejemplo en la tradición católica insistimos mucho que la fe es una respuesta a un Dios que toma iniciativa, que se comunica, ¿verdad? Esa adhesión también a Él. Entonces hay una relación personal que compartimos muchos, por eso la fe, aunque es personal, también es colectiva, de ahí que hay, digamos, tantas expresiones de fe que son comunitarias y representan pues a muchas o a veces multitudes, a veces millones de personas que compartimos una fe, ¿verdad? Pero se aplican los mismos principios, como decíamos ahora,
antropológicos o psicológicos, en fin, de la fe como una capacidad humana, ¿verdad? Que nos ayuda a tener una relación también personal y comunitaria con Dios. Siguiendo la idea, me gustó mucho la idea de un Dios, un concepto de Dios colectivo, ¿no? Porque no es mi Dios, Sí. es nuestro Dios cuando compartimos una fe o unas creencias, ¿no? Mirando a mí me impresiona a veces las diferentes imágenes de Dios que hay, ¿no? En las personas siendo de la misma fe. Algunas personas tienen la imagen de un Dios castigador, que simplemente está desde los cielos, ¿verdad? Y siempre se pone ese Dios arriba, Sí. no en medio, no es el que construyó, como dice un pasaje bíblico, cabaña o una casita entre nosotros, sino un Dios muy lejano y que está con una varita ahí para decir, mire, yo puse una línea recta, ¿sí? Y tiene que seguir esa línea. Apenas salió un poquito, le doy, le mando una enfermedad, que pierde el trabajo, no. Por lo menos yo no creo en ese Dios castigador, ni tengo fe en ese Dios castigador, sino un Dios solidario, amoroso. Básicamente, Dios es amor. Por eso, cuando hablamos de tener fe en Dios, tenemos que mirar cuáles son las imágenes que tienen las personas sobre esa divinidad, que es trascendente, que no podemos entenderla, que creemos, pero, ¿verdad? Al mismo tiempo es confuso. ¿Ya? Eso es porque no hay una sola imagen o un solo concepto sobre Dios, aún en una fe, en una misma fe, digamos. Sí. Y comparto plenamente lo que has dicho, Edwin, y lo que ha dicho Sara sobre la fe. Bueno, no en vano, ¿verdad? Representamos la tradición católica, la tradición evangélica, al cristianismo en el sentido de que es la fe. La fe es esa respuesta humana a esa iniciativa de Dios. O sea, totalmente de acuerdo. Y me llama la atención este tema de los diferentes conceptos de Dios e imágenes de Dios que es reales. Estaba viendo un programa de comedia, de esos de stand-up, ¿verdad? Y a veces cuando salen al escenario, los comediantes, la gente aplaude y grita, no sé si han visto eso. Sí, sí. Y en ese momento, una persona, una mujer, era un hombre, el comediante, la mujer le gritó, te amo, al comediante, ¿verdad? Entonces el comediante le escuchó y le dijo, no es cierto, no me amas. No me amas porque no me conoces, le dice. Porque lo que tú conoces es la imagen mía como comediante. Pero no me amas porque no me conoces como persona, quién soy realmente. Claro, él dio esa respuesta, después dijo, es una broma, es un chiste, y siguió adelante. Pero a mí me llamó la atención eso porque obviamente eso es cierto. Uno, en este caso, no puede amar a quien no conoce. O uno ama solo lo que uno conoce o uno se imagina. Yo creo que es igual con la fe, entonces. Porque cuando decimos tener fe en Dios, que es el caso de la fe religiosa y en el cristianismo, tener fe en Dios es conocer esa iniciativa de Dios que estamos diciendo que estoy respondiendo en fe. Ahora, desde la tradición evangélica nosotros creemos que conocemos la iniciativa de Dios a través de la narración bíblica y no a través de otra fuente. Eso sí es el énfasis de la tradición evangélica, que la Biblia narra la iniciativa de salvación de Dios, el plan de salvación de Dios, la realización del plan de salvación de Dios, y que entonces llegamos a conocer a Dios y su plan de salvación a través de la narración bíblica. Entonces enfatizamos que hay que conocer al Dios de la Biblia, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, como decía Pascal, ¿verdad? Refiriéndose a la narración bíblica y a la parte del Antiguo Testamento. Entonces nosotros diríamos que tener fe en Dios
no es en cualquier Dios, diríamos que es en el Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob y el Dios de Jesucristo, desde luego, pero que entonces la imagen de Dios debería ser controlada de alguna manera por la narración bíblica. Es por ahí como en la tradición evangélica entendemos esa respuesta de fe a un Dios que se conoce con el control de la narración bíblica, el Dios de Jesucristo en la Biblia, ¿verdad? Y yo supongo, como ya nos comentaba Carlos, en el budismo zen, ¿verdad? Tenemos entonces esta otra explicación, por favor. Claro. El budismo no es deísta, queriendo decir con eso que no, que digamos que Dios no es la figura central, digamos, de la tradición. Pero eso no quiere decir que sea ateo o que no crea en Dios. Es básicamente, y me parece que lo que vos has apuntado, Sara, me parece que puede ayudar. Es decir, lo que intuyo yo que el budismo trata es decir, tal vez hablar de Dios es muy complicado, es decir, es muy profundo. Entonces, mejor voy a hacer una tarea previa, conocerme un poco a mí mismo, y cuando me conozca a mí mismo, y un poco partiendo de esta imagen cristiana, de que estamos hechos a imagen y semejanza, que al conocerme voy a poder eventualmente conocer a Dios y va a tener más elementos para hacerlo. Entonces, es un proceso de autoconocimiento que lo que busca es unirse eventualmente a esta absoluto, pero digamos, partiendo primero de conocerse a uno mismo para no crear falsos dioses o tener creencias no fundadas en una vivencia, digamos. Entonces, en este caso, a través de las enseñanzas, como usted dice, usando la imagen suya, el Dios de las enseñanzas, en este caso, a través de las enseñanzas, uno va constatando, digamos, esa vivencia, en este caso, llámese el absoluto, llámese Dios, o como uno quiera llamarlo. Pero sí es importante entender de que a pesar de que en el Zen no se habla de Dios, la fe es fundamental, está ahí. Y eventualmente, y tampoco excluye creer en Dios. Es decir, hay gente que practica Zen y que cree en Dios o que inclusive practican cristianismo o catolicismo o cualquier otra tradición. En muchos casos hay gente que las combina, digamos, por efectos prácticos, digamos, o complementarios. No es que excluye una con otra, digamos. Ahora, perdón, Sí. no solo iba a decir que hablando de la fe religiosa, de seguro hay expresiones de la fe en la religión que no son correctas, ¿verdad? Y que son hasta negativas. Digo, tal vez podríamos mencionar, digamos, hay fanatismos, desde luego, y hay, bueno, hablábamos de la fe ciega, o sea, fe sin conocimiento, va a ser una fe que entonces no tiene sentido, o inclusive, por lo menos en el campo evangélico, se ha llegado a hablar hasta de la fe, en el sentido de que es como la sugestión, ¿verdad? Nada más. Entonces, digo, tal vez es bueno advertir que aún la fe, cuando estamos hablando en el sentido religioso, puede tener expresiones que no son positivas, sino que más bien son negativas para las personas. Y que muchas veces pienso, por estoy de acuerdo, tienen que ver con deficiencias personales, o sea, del ser humano, ¿verdad? Pienso el caso, porque también ahora que Carlos hablaba de la fe comenzando por conocerse uno mismo, yo diría, y conocer a los demás, porque la fe cristiana, ¿verdad? Para referirnos un poco a nuestras tradiciones que compartimos, es en un Dios que se hace historia, que se encarna, que se acerca y que se mete en nuestra vida, ¿verdad? Y la máxima expresión de esa encarnación es Jesucristo. Sin embargo, aún en esa máxima expresión, muchos no creyeron, ¿verdad? A mí me llama la atención, por ejemplo,
Bueno, cuando Jesús es rechazado en su pueblo, en su aldea, en Nazaret, ¿verdad? Dicen, este no es el carpintero, ¿verdad? No lo conocimos desde chiquillo, no jugaba bola con nosotros aquí, ¿verdad? ¿De cuándo acá? Como decimos nosotros, ¿verdad? ¿De cuándo acá? Y nace el dicho de no hay profeta en su propia tierra. En su propia tierra. Pero vean qué interesante que lo que están rechazando no es al Hijo de Dios, en primer lugar, es a un ser humano, que lo están despreciando, que no lo están valorando, ¿verdad? Que lo consideran un ser de menor condición que otros, y al despreciar al ser humano se cierran a Dios. Correcto. En cambio, vemos tantas otras experiencias en los evangelios, volviendo a la escritura, ¿verdad? Personas que ven a ese mismo carpintero, seguramente mal vestido, empolvado, ¿verdad? Y tienen fe. Jairo se arroja a sus pies, ¿verdad? A los pies del carpintero, ¿verdad? Aquella mujer que tenía flujos de sangre dice, aunque lo toque, ¿verdad? Basta que toque su manto. Y el Señor se sorprende de su fe, ¿verdad? Y es el mismo carpintero, pero se abren a un ser humano y desde ahí se abren, creo, a Dios. De manera que yo creo, no se voy a resultar una afirmación, a veces pienso que problemas de fe, ¿verdad? Vienen por problemas en la concepción del ser humano y en el trato del ser humano. Si yo estoy mal con mis hermanos, por lo menos desde el punto de vista de la fe cristiana, no puedo estar bien con Dios. O mi fe tiene que estar muy distorsionada, ¿verdad? Por decirlo así. Seguro esos aprendizajes que comentábamos antes, ¿verdad? De que uno de niño se viene desarrollando como persona y viene desarrollando su fe. Entonces, a veces no nos ha preparado, ¿verdad? Las experiencias negativas no nos han preparado para creer no solo en personas, sino también en Dios, o inclusive, como a veces desde niño ya tenemos experiencia con la religión también, ¿verdad? Tal vez en nuestro hogar se practica una religión, etcétera, etcétera. Entonces también allí puede que haya modelos negativos que nos han ido alejando poco a poco en el campo religioso. Entonces llegamos a una vida de, qué sé yo, joven o adulto, ¿verdad? Donde no hemos logrado desarrollar nuestra fe también en Dios. Vamos a hacer una pausa entonces en Voces Amigas y vamos a regresar en un momento. ¿Cómo vivimos la fe? Para que deje de ser un tema abstracto y se vuelva un tema de vida, un tema de acción.